Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en todas las portadas de todos los diarios y de todos los telediarios del mundo. Venezuela, su crisis política y lo que está sucediendo. Pero para hacer este análisis daremos un paso atrás de la coyuntura y nos fijaremos en los grandes temas que están detrás de un conflicto que no solamente es regional, que se ha vuelto un conflicto de carácter global. Rubén, quizá empezar por lo que ha sucedido en la degradación política venezolana, es decir, ¿qué va sucediendo que se va descomponiendo un régimen que termina convirtiéndose, creo que podemos decirlo y debemos decirlo, en una dictadura? Mira, hay varias cuestiones aquí. Una fundamental, me parece a mí, ha sido la incapacidad para poder asumir que la vida política es una vida con muchas facetas, en donde hay muchos factores, muchos elementos con los cuales tienes que lidiar, lo voy a decir en estos términos, ¿no? Lo que me da la impresión que ha sucedido con el gobierno de Maduro específicamente ha sido que se ha ido, como tú lo has señalado, degradando en términos de ir perdiendo cualquier capacidad, cualquier deseo, podríamos decirlo así, de entablar este tipo de diálogos con distintos actores políticos, ¿no? Me parece que ese es un primer tema fundamental y eso ha llevado a tomar medidas, pues, digamos, poco democráticas, vamos a decirlo así. De alguna manera la persecución de los opositores, el encarcelamiento, la vigilancia obsesiva sobre todos ellos, pues han sido muestras muy claras de esto, ¿no? El manejo de las elecciones creo que también ha sido... Que fue tremenda, sobre todo la última elección. Exactamente, ha sido también un elemento muy importante. El hecho de ir creando... de ir por una parte cooptando a los poderes del Estado, ¿no? Y por otra parte, cuando no los puede cooptar, crear un poder paralelo. Como en el caso de la Asamblea Nacional. Exactamente, es decir, ¿no? Si estás en mi contra, te reemplazo por una que me sea afín. Exactamente. Entonces, lo que ha venido sucediendo es una degradación de la vida política y aquí no estoy calificando de quién tenga razón, de cuál sea el proyecto bueno para Venezuela. Estoy señalando simplemente la gestión política se ha venido degradando, ¿no? Y ha hecho que el gobierno vaya descansando cada vez más en la fuerza del ejército, por una parte. Por otra parte, en la utilización de los recursos del petróleo para temas de control y seguridad, ¿no? Y un elemento que también se ha utilizado, aunque muchos lo querrían rebatir, es el hecho de la corrupción como un instrumento de gobierno. Entonces son todos estos elementos que van incidiendo en... es una descomposición en una descomposición política brutal. Descomposición que ya ha tenido varias expresiones, cuando menos dos muy importantes en 14 y en 17, que han generado inestabilidad, que han generado movimientos de la población, etcétera, que han dado pie a ciertos intentos de diálogo, ¿no? Que no han podido llegar a un buen término. Un papel importante, de un actor importante que ha jugado un papel, creo que ha desmerecido mucho, es la oposición. Hay muchos actores que han dicho uno de los grandes fracasos ha sido el fracaso opositor que no ha podido encontrar vías para enfrentar al régimen de una manera, digamos, reconstructiva de las dinámicas y de las prácticas democráticas. ¿Qué decir de la oposición venezolana? Mira, ese es uno de los grandes enigmas. Evidentemente debe haber por ahí un trabajo subterráneo muy fino, ¿no? Que genera expectativas distintas, que se alimentan con visiones de la realidad distintas, ¿no? Aún en este momento hay visiones de la oposición, tenemos una oposición fragmentada. Fragmentada, eso es verdaderamente increíble. En este momento, con todos los... Incluso en este momento, exactamente, dirías. Ahora con no hay todos ni siquiera estos cohesión alrededor de Guaidó. Exactamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, un tema importante. Pero creo que es un problema generalizado de las oposiciones latinoamericanas. No quiero ir más allá de nuestra región, pero pareciera ser que tenemos una cultura política que nos hace difícil lograr ciertos acuerdos, lograr ciertas negociaciones, porque hay que recordar que negociar es dar y recibir.
es aceptar dejar de lado ciertas cosas y es asumir ciertos valores. Renunciar a que ciertos intereses. exactamente, ¿no? Y pareciera ser que eso es parte de nuestra cultura política, ¿no? Podríamos verlo en varios de nuestros países, aún en la última elección, en la elección presidencial en el Brasil, ¿no? Quienes ahora son oposición no fueron capaces de construir un frente unido. Y hubieran podido hacerlo, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema fuerte, ¿no? Ahora decíamos al inicio del programa que esto se ha vuelto un asunto que por supuesto es de relevancia para las y los venezolanos y hay que tener, digamos, empatía humana con las personas, pero ha trascendido, se ha vuelto un problema regional y un problema ahora de carácter internacional. Pero para dar inmediatamente el paso a un actor que de repente está jugando un juego que nos recuerda varias décadas atrás, son los Estados Unidos. Es decir, este posicionamiento para mí sorprendente de reconocimiento a un presidente distinto de Maduro, y de un apoyo que parece ser, o cuando menos se anuncia como un apoyo que puede ir más lejos a este líder opositor. Mira, nuevamente hay varias cosas. A mí me parece muy claro que los Estados Unidos se han asumido un papel para América Latina muy claro, viéndolo benévolamente, diríamos el papá de los pollitos, ¿no? Que trata de cuidar que se porten más o menos como ellos quieren. Ha sido un poder intervencionista muy importante, recordemos la década de los 60 y los 70, en donde promovieron golpes de Estado, dictaduras militares odiosísimas, criminales literalmente, ¿no? Esa es una parte de la historia, esa es, digamos, una manera de ser político, que tiene un sentido de política interna. Y yo tengo la impresión que en este momento la decisión que parece intempestiva de Trump, que bueno, evidentemente se tendría que haber venido trabajando de un cierto tiempo atrás con alguna secrecía, ¿sí?, tiene que ver con el momento político que está viviendo Donald Trump en los Estados Unidos. Estados Unidos. La agenda interna de alguna manera explica este posicionamiento internacional. Y te voy a decir por qué. Estados Unidos, bueno, Venezuela es el quinto socio comercial en América Latina de los Estados Unidos. En el 17 comerciaron como 17,000 millones de dólares, que pues se acerca mucho a lo que los Estados Unidos comerciaron con Colombia, por ejemplo, que políticamente ha sido mucho más cercano a ellos, ¿no? Por supuesto, el petróleo tiene mucho que ver ahí. Claro. Venezuela tiene muchísimo petróleo, las reservas de petróleo más grandes en el mundo, un petróleo que además es muy fácil llevar a las plantas procesadoras en los Estados Unidos. Imagínate el cambio de llevar de Venezuela a Galveston que de llevar del Medio Oriente. Esto es una locura la diferencia, ¿no? Entonces, los Estados Unidos tienen intereses muy concretos ahí. Y de alguna manera sí se habían ido manejando. Si tú lo recuerdas, a lo largo de todo de este proceso de degradación política del régimen de Maduro, los Estados Unidos no habían tenido un papel particularmente significativo. Discreto, sí, no marginal. Se metían, no decían nada, en fin, siguen comprándole petróleo a Venezuela. Ahorita ya están viendo cómo le hacen para no comprarlo, ¿no? Pero ya como parte de la acción política. Como parte de la acción política. Y es decir, le vamos a dar el dinero al gobierno de Guaidó en vez de dárselo al gobierno de Maduro. Y están viendo a ver qué sucede con eso. El problema es que quien controla la producción de petróleo es el gobierno de Maduro, no el de Guaidó, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, me estoy desviando. Entonces, los Estados Unidos tienen ahí intereses muy concretos y están recuperando esa tradición de los años 60, 70 y hasta 80, ¿no? A quien han designado para llevar el asunto, el conjunto del asunto venezolano, es un personaje, Elliot Abrahams, que estuvo involucrado en el asunto aquel de Irán-Contras, ¿no? Del financiamiento de la guerrilla antinicaragüense con dinero del narcotráfico, y que le mintió al tribunal cuando fue llevado a juicio y que después fue indultado por el presidente.
Este personaje. Este personaje. Entonces, estamos hablando de que están resurgiendo este tipo de personajes muy complicados, ¿no? Entonces, y hay otro elemento más que tendría que ver con, de alguna manera, tratar de acercarse a las posiciones de los demócratas, ¿no? Que no es la oposición radical de izquierda en los Estados Unidos, pero es la oposición real. Es la que existe. Es la que existe y sí están más o menos unificados en este momento, ¿no? Entonces decirles, miren, estamos preocupados por los derechos humanos, toda esta historia, ¿no? Entonces a mí me parece que hay temas de, bueno, y además está el tema de, se han encontrado nuevos elementos, se han llamado a juicio a nuevas personas en el caso de la relación de Trump con Rusia en la elección. La trama Rusia en las elecciones. La trama Rusia en las elecciones. Entonces hay muchos elementos que pues, le están generando problemas a Trump al interior. Y entonces de repente generar un tema en un país extranjero, más o menos cercano, distrae, lleva una tiene agenda, varios como valores. dices, que parece una agenda empática con la recuperación de la democracia y los derechos humanos y demás. Exactamente. Para cerrar el bloque, porque el apoyado por Estados Unidos es este señor que yo no lo conocía hasta hace algunos días, Guaidó. Muy pocos lo conocían. A ver, ¿qué decir de cómo ahí de repente aparece una figura? He leído, digamos, cuál fue su trayectoria política, además muy joven él, pero en realidad es un personaje que de repente aparece como el nuevo protagonista de la oposición venezolana. ¿Qué decir de eso, Rubén? Mira, es verdaderamente sorprendente todo esto, ¿no? Porque además, como muchas veces sucede en política, no solo su trayectoria, sino las circunstancias que lo rodean, que lo ponen en un lugar en el que de repente puede aparecer así, ¿no? Yo tengo la impresión que a final de cuentas es una figura totalmente construida por los Estados Unidos en el rol que está jugando ahora, aunque él desde muy joven fue un opositor al régimen de Chávez, en fin, digamos, ha tenido una posición clara en términos de alternativa frente al gobierno, al gobierno de la Revolución Bolivariana, pero este surgimiento con esta fuerza solo se puede explicar por la construcción norteamericana y el seguimiento de lo que queda del Grupo de Lima también, ¿no? Pues importantísimo. Vamos un corte, Rubén, y regresamos a analizar también, digamos, el contexto geopolítico más amplio, porque Venezuela, como ya lo decíamos, en este momento se ha vuelto un tema de agenda internacional y de agenda internacional muy importante. Ya volvemos aquí a Observatorio. Como ha visto, no estamos realizando valoraciones, juicios de valor sobre las cuestiones, estamos haciendo un análisis, y sobre todo lo está haciendo Rubén Ruiz y yo no, de lo que sucede en Venezuela y los trasfondos de la crisis política en ese país vecino, en ese país, en muchos sentidos, hermano de México. Ya volvemos aquí a Observatorio. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos analizando el contexto y la situación de fondo de la crisis que está sucediendo en este momento, en estos días, en Venezuela. Rubén, decíamos al cierre, que en efecto ha habido una descomposición política innegable en el régimen venezolano. Ha habido también omisiones muy importantes de acción cohesionada y organizada por parte de las oposiciones. Ahora una sorprendente postura claramente intervencionista por parte del gobierno de Donald Trump y un personaje que emerge un poco de manera sorpresiva como opositor, este señor Guaidó, al régimen de Nicolás Maduro. Pero yo concluía diciendo que aquí tenemos un problema de carácter más geopolítico, porque no solo es Estados Unidos quien está ahí, digamos, hay otros países del continente sudamericano, porque hay que incluir a Brasil, que tienen una postura también y un interés político en esta agenda, y lo que no debemos perder de vista, que también están ahí Rusia, Turquía y China interesados en lo que sucede en Venezuela. ¿Qué decir desde esta perspectiva? Mira, es muy importante lo que estás señalando. No podemos entender lo que está sucediendo si no vemos ese tablero global, ¿no? Evidentemente, ya lo hablábamos, los Estados Unidos tienen intereses muy particulares en lo que está sucediendo en Venezuela. China y Rusia también tienen intereses económicos muy importantes. Ellos han tenido un lapso, unos 10 o 15 años de, sobre todo, préstamos blandos
a los gobiernos bolivarianos, ¿no? Primero a Chávez y luego a Maduro. Préstamos entregados con plena libertad, ¿no? Para que el gobierno haga lo que quiera, como cuando uno va al banco y dice... Y en ese sentido Venezuela es su acreedora. Digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, ellos tienen ese elemento. Y a mí me parece sobre todo interesante el papel de los países latinoamericanos, sobre todo los que rodean, bueno, todo lo que bien llamaste el continente sudamericano, ¿no? Tengo yo la impresión que también ahí hay agendas políticas internas que se están proyectando sobre Venezuela. Por supuesto, el primer caso más llamativo es el de Jair Bolsonaro, quien acaba de asumir con una, pues tenemos que decirlo así, enorme legitimidad democrática. El 57% de los brasileños votó por él. Hay que reconocerlo con un susto enorme, pero sí. Con un susto enorme, pero así es. Pero que entonces está ahora luchando por construirse un espacio real. Podría ser un tema también de análisis en tu programa. Un liderazgo, ¿no? Interno y externo. No, dediquemos un programa a Brasil, ya quedas emplazado. ¿No? Órale, pues. Bueno, porque está tratando de construir ese liderazgo y, por supuesto, la política exterior es un muy buen espacio para construir liderazgos nacionales, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer caso. El caso de Colombia. Bueno, con esta transición difícil que yo todavía no entiendo, un presidente que fue muy exitoso, que logró un acuerdo de paz que en 50 años no se había logrado y que es muy mal visto por muchísimos colombianos, ¿no? Pero llega un presidente vinculado con la fuerza, con el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Muy vinculado con esta idea de retomar las ideas de Uribe, que tienen mucho que ver con el uso de la violencia para combatir la violencia, y que tienen resultados como los que ya vimos, el atentado terrible de hace una semana, ¿no? Entonces también tiene que estar construyendo su espacio y además también no hay que negarlo, Maduro había utilizado a Colombia como un instrumento de política exterior que le servía para desviar lo mismito. Porque esta cuestión de confrontar hacia afuera cohesiona hacia adentro, ¿no? Esa es un poco la idea. Exactamente. Otros países como Perú, que en algún sentido está haciendo las cosas muy bien, sigue teniendo un problema en su estructura política básica, ¿no? Porque siguen estos temas de corrupción corroyendo todo lo que hay ahí, ¿no? Me comentabas 5 expresidentes o procesados o en la cárcel, ¿no? 5, o sea, todos los que creo que todos los expresidentes vivos de Perú están hoy en una situación de esta naturaleza. Más o menos. Ahí no estoy seguro. De Fujimori para acá. Pero de Fujimori para acá estamos hablando de la última década del siglo XX, ¿no? Estos personajes procesados, pero ya le están buscando al actual presidente sus nexos con Odebrecht, otra vez, ¿no? Entonces, por ahí problemas en la conformación de la fiscalía, el tribunal, en fin, conflictos. Ahí la desintegración de la Cámara de Diputados, que ahí es unicameral, ¿no? En donde tenía el absoluto poder el fujimorismo y de repente a través de las pugnas internas y después procesos judiciales se han ido desintegrando. En fin, hay por ahí un tema también de articulación política interna muy importante, que son los 3 países más vocales, más duros en términos de esta evolución o involución que ha habido en el Grupo de Lima, de pasar de un grupo de apoyo al diálogo hacia allá el desconocimiento. Sí, que sumaron fuerzas. Que sumaron fuerzas de una manera muy, muy importante, ¿no? Ese es un poco el escenario. Ok, y ahí pues tenemos que hablar de México. Porque la postura del gobierno actual en México ha sido, por decirlo menos, polémica. Y la idea ha sido polémica, es decir, por un lado ha generado un acompañamiento y ya ha habido quien ha reconocido incluso, digamos, una estrategia prudente en un primer momento, pero hay quien sostiene que hemos sido absolutamente rebasados y que incluso de ser un país que pesaba mucho en la región, esto nos deja con una agenda absolutamente desdibujada y bueno, pues no podemos olvidar pues quién es nuestro vecino del norte y lo que implica, digamos, el ir en contra de la postura de los Estados Unidos en un tema como este. ¿Qué decir, Rubén, de la situación? Mira, en ese sentido yo me atrevería a decir que el desdibujamiento de México en el contexto regional viene de años atrás, cuando menos desde principios del siglo,
¿no? De Fox para acá. De Fox para acá, a lo mejor desde Cedillo para acá, ¿no? En donde se han tomado unas ciertas agendas tratando de tomar un mayor protagonismo en ciertos temas, pero eso nos ha llevado a abandonar una tradición de política exterior que era muy clara y que le había dado a México un papel muy significativo, una presencia internacional muy importante, tanto en la región como hacia afuera, ¿no? México era líder regional y pues eso se fue abandonando poco a poco. En medio de controversias, o sea, la controversia acerca de la política exterior mexicana no es de ahorita, no es de este momento, es una controversia que viene, cuando menos, de los últimos 20, 25 años, ¿no? Entonces ese sería el primer punto. Que es un dato importante. Que es un dato que es importante. En este momento, tienes razón, México tiene pocos aliados, ¿no? Solo Uruguay se ha pronunciado en un sentido semejante al de México, ¿no? El problema que tiene ese posicionamiento es que ante la opinión pública hay quienes lo han manejado como un respaldo al régimen de Maduro. Sí, creo que tenemos que tener bien claro que no es esa la idea de esta posición. Me interesa mucho que desarrolle ese punto, porque en efecto han dicho neutralidad frente a una dictadura en realidad es complicidad con la misma. Mira, el tema aquí es, y regresamos a la situación interior de Venezuela, podríamos decir que hay todo para todos o nada para nadie. En este momento no hay quien pueda ganar la pugna al interior de Venezuela. Okay. Maduro controla al ejército, todavía el ejército está con él, controla las fuentes de riqueza fundamental, que es el petróleo, controla territorialmente el país, mientras que Juan Guaidó lo único que controla es el momento. El momento en el sentido de que tiene un respaldo fenomenal de los Estados Unidos y de una buena parte de los países en la región. Pero no controla espacios, físicamente no los controla, no tiene manera de hacer una política interna en este momento. Vamos a ver cómo maneja el dinero que le vaya a llegar, sea por la ayuda humanitaria, sea por que le van a dar el dinero de los pagos del petróleo que ya se había enviado, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Pero el hecho concreto es que en este momento no hay una posibilidad real de que haya una definición al interior del país. Es en ese contexto que tenemos que entender que las vías de diálogo se tienen que mantener abiertas. Aunque ya ha habido intentos de diálogo, ya Guaidó dijo, es que el diálogo ha sido utilizado para, la expresión sería darnos a tole con el dedo y decir que están haciendo cambios y no hacen nada a final de cuentas, y por eso lo rechazó ahora. Pero es el único instrumento que puede resolverlo, a menos que queramos recurrir a las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, piensas que la postura de México, digamos, ha sido una postura atinada. Es una postura que ofrece, que mantiene viva la posibilidad de entablar un diálogo. Porque siempre, cuando hay un diálogo, cuando está en la situación tan enconada, necesitas mediadores. No hay manera de que en una situación de tanta animadversión se puedan sentar a dialogar solitos y lleguen a acuerdos. Se necesita ir y venir del mediador, ir tratando de convencer de que ciertas opciones que no son la tuya pueden ayudar a resolver el problema. Me parece muy interesante, pero de todos modos tengo que hacerte la pregunta. Aunque sea una postura sensata, diplomáticamente hablando, y además, digamos, que ofrece la única ruta de salida para un conflicto tan enconado, ¿tendrá costos para México la postura que ha tomado? Cualquier postura que se tome en una situación así tendrá costos. Siempre. Siempre. Ahí no hay manera de salir incólume, ¿no? Okay. Tendrá costos, espero que hayan sido bien medidos esos costos. Me parece que el costo fundamental es que México tiene que reconstruir hacia el exterior su red de alianzas, ¿no? Tiene que ir encontrando más interlocutores que estén de acuerdo con él, como el Uruguay, ¿no? Que es importante, ¿no? Es importante esa posición, pero todavía tienen que trabajar más en ese sentido, ¿no? Claro, con gobiernos, como bien dices, muy duros, si me permites decirlo, en los otros países de la región que difícilmente optarán por esta alternativa. Pero habrá que buscar quienes se pueden plantear. Última pregunta, Rubén, porque se nos acaba el tiempo. Me has explicado la política exterior de varios países a propósito de este caso
por agendas de política interna en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en China y en Rusia. ¿Tú crees que en el caso mexicano también la política interna gravitó en la toma de postura que hemos tenido en el caso venezolano? Por supuesto, por dos razones. La primera, porque quienes llegaron al poder ya tomaron posesión en septiembre y el 1 de diciembre, ¿sí? Muchos están convencidos de que una opción viable en términos de política interna fue lo que constituyó el socialismo del siglo XXI, encabezado por Hugo Chávez, ¿no? Creo que ese es un elemento que es fundamental y esa gente, por supuesto, que está presionando y está empujando al presidente y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar posiciones más definidas de apoyo a Maduro, ¿no? Y por supuesto, los que salieron del poder también están viendo esto como un elemento para decir, a ver, ya ven como nosotros sí sabíamos y pues este nuevo gobierno no lo sabe bien, está apelando a unos principios ya obsoletos. Yo no creo que sea obsoleto todavía el principio de la no intervención. Pues me parece estupendo este programa, te lo agradezco enormemente, Rubén. En verdad, nos ha ayudado, como usted ha visto, a analizar, a reflexionar, a pensar qué es lo que está sucediendo, más allá de los eventos coyunturales que son muy complicados y que además seguirlos en el día a día requiere información sin duda, pero también sobre todo requiere un marco conceptual de reflexión que nos permita entender más allá de los eventos concretos qué es lo que está pasando hoy en Venezuela y qué es lo que puede suceder en el entorno internacional a propósito de ese conflicto. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM, en Observatorio Cotidiano. Buenísimo, Robert.